De pie, iglesia, vamos a abrir la palabra en este libro maravilloso que nosotros le conocemos como Apocalipsis. Normalmente el libro se llama Revelación, el libro de las revelaciones. Nosotros le conocemos como Apocalipsis. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 11. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hasta ahí la lectura. Padre, queremos, de la misma forma que se narra en este libro, estos 2 testigos, queremos nosotros también ser testigos tuyos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Sabemos que no es algo fácil, pero sin embargo es el mismo Espíritu el que nos alienta, el que nos da vida, independientemente de las circunstancias. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. Muy bien. Está haciendo un poco de feedback el sonido. Si me ayudan con el feedback que está haciendo. Muy bien. Otras veces he hablado con ustedes acerca de que el libro de Apocalipsis es un libro que por muchos años se le ha dado un mal manejo. Se ha tratado de una manera errónea, queriendo ver en el Apocalipsis una serie de agenda o como una bola de cristal
que al ver el Apocalipsis, ahí se va diagramando el curso de la historia. Hoy no me escucho absolutamente nada, hermano. Si me ayuda, por favor. Y esa es la manera que el Apocalipsis se ha tratado, como un libro hasta cierto punto esotérico. Un libro que el sentido que hoy tiene para nuestros días no es ni por cerca el sentido que tuvo para los primeros creyentes. Por ejemplo, cuando a usted se le menciona Apocalipsis, la relación mental entre signo y símbolo es: el Apocalipsis es equivalente a destrucción, el Apocalipsis es equivalente al fin del mundo. Hollywood, por ejemplo, ha hecho millones de dólares hablando acerca del Apocalipsis y siempre hace la relación: el Apocalipsis con el fin del mundo, el Apocalipsis con el cataclismo, el Apocalipsis con la destrucción, el Apocalipsis con... Y que no tiene, fíjese bien, en el sentido bíblico no tiene ninguna relación. Ninguna relación. El Apocalipsis no es un libro de muerte. El Apocalipsis tampoco es un libro de miedo. ¿Sabe qué es el Apocalipsis? Un libro de esperanza. El género apocalíptico es un género que fue diseñado porque en este tiempo la iglesia vivía una opresión como usted no se imagina. Cristianos que el solo hecho de confesar a Cristo como su Salvador, el imperio caía sobre ellos para poder destruirlos, para desaparecerlos, para hacer una exhibición pública. ¿Y cómo era la manera de dar ánimos a los creyentes? ¿Cómo era la manera de llevar ese mensaje a esos creyentes que estaban siendo perseguidos? Los creyentes creían de que esta situación de la persecución del imperio iba a acabar con todos ellos. Y es por eso que a través de este género apocalíptico se llevaba el mensaje. Esta literatura que está llena de símbolos, que está llena de signos, que está llena de enigmas, eran comprendidos por el que la escribió y por los que la leyeron y escucharon en aquel momento. Aquí a la gente que es mayor le tocó vivir en carne viva lo que era la guerra en El Salvador. Y se daban cuenta que ambos bandos, tanto los militares como los del otro bando, tenían su propio lenguaje, tenían su propia manera de entenderse. Eso es el Apocalipsis. Una manera en la cual alguien escribía para que ellos tuvieran esperanza en este método, en esto simbólico, y los que lo leían en esa época entendían el mensaje claramente. Lo entendían. Así como les doy ese ejemplo de la guerra, que los soldados tenían su propia manera de trasladar la información, la otra parte que hacía la guerra, la parte de la guerrilla también tenía su propia manera de comunicarse. Sí, mira, voy a dejar allá 3 piedras en un árbol. Eso significa que ahí está el enemigo. Significa que a tantos metros está tal cosa. Si vos ves en un árbol una manta roja, una manta blanca, es un lenguaje. O para no ir muy lejos, ustedes saben que los grupos delincuenciales aquí en nuestro país creaban, ¿cómo se llaman esas cartas que hacían en los penales para salir información hacia afuera? ¿Cómo se llaman las cartas que hacían en plásticos, que hacían las huilas?
un propio lenguaje en donde el que le escribe sabe qué significa cada coma, cada círculo, cada símbolo, cada cosa. Y los que la leían afuera estaban entendiendo ese lenguaje. Usted leía eso y no lo entendía, pero ellos sí. Sí sabían cómo, cuándo, dónde, a quién. Eso es el Apocalipsis. Un lenguaje en donde el que escribió, inspirado por Dios para alentar a los creyentes, era leído por aquellos que ya no aguantaban la opresión. Y a través de este mensaje tomaron nuevas fuerzas, tomaron nuevos ánimos, tomaron nuevas perspectivas de vida. Es que no era fácil, hermanos, ser cristianos en esta época. Usted puede verificar, usted que le gusta indagar, puede verificar los mártires del siglo primero, mártires de la iglesia del siglo primero, y se va a dar cuenta las atrocidades que vivían los creyentes. Si descubrían a alguien que confesaba su fe en Jesús, lo que hacían era separar a su familia como castigo. Le quitaban sus hijos, se los mandaban hacia África, hacia Asia, se los mandaban a otros lados donde jamás, nunca los iban a volver a ver, solamente por confesar que Jesús es el Señor. Si tenían propiedades, eran confiscadas por el Imperio Romano. Y esas propiedades pasaban a ser del Estado, y de esa forma querían ellos, digamos, frenar la expansión del cristianismo. Por ejemplo, habían otras cosas como que los metían en una jaula donde habían leones. Y eran despedazados así, unas cosas tan sangrientas, para que la gente viera que ser cristiano no era una opción de vida, sino que prácticamente el que era cristiano era a costa de su propia existencia. Había otra forma de tortura. Había una silla que simulaba un trono, la calentaban al rojo vivo y llevaban ahí al cristiano y lo sentaban y le decían: vos decís que vas a reinar, reiná. Y ahí morían. Había otro emperador medio loco y desquiciado que se inventó, había una forma de hierro puntiaguda en donde ponían a los cristianos y se lo metían en el recto para que quedaran en forma de arriba, los llenaban de brea y los quemaban para poder ser como una antorcha en el patio del emperador. Imagínense todas esas atrocidades. Y claro, el cristiano de esa época decía: no, hombre, así cómo voy a querer ser cristiano. Huían, se escondían en las catacumbas, hacían esto pero sin embargo, hermanos, ellos fueron este tipo de personas a los cuales llegó este mensaje. Por eso la labor de el predicador es tratar de llevar este mensaje del siglo primero, cómo actualizarlo a nuestra época. Entender el contexto en el que se da, entender las figuras, entender los símbolos y la realidad bíblica, no la realidad planteada de manera, digamos, hollywoodense, ¿va? Que Hollywood quiere ver todo, una bestia, un animal, esto y que el otro. No, son símbolos. Fíjese que esta misma lectura que acabamos de hacer, quiero que vea ahí el versículo 8, para que usted vea de qué se trata. Y el mismo escritor lo está diciendo. ¿Ya lo tienen conmigo? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, ¿cómo está diciendo? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. El mismo escritor está diciendo:
en sentido espiritual. Es decir, hablando de un recurso que él está utilizando, así como va a utilizar el recurso de, por ejemplo, el símbolo de la bestia, va a utilizar el recurso, por ejemplo, de la segunda bestia, de la primera bestia, de una mujer, de un dragón, de eso, pero todo eso tiene un significado propio. Un significado propio. Y se los digo, es bastante enriquecedor el poder descifrar el mensaje que está detrás de todo esto. La estructura que tiene el Apocalipsis es la misma estructura de Éxodo, la misma estructura de Mateo. O sea, a nivel teológico, cómo va estructurado y qué mensaje quiere dar al pueblo. Pero hoy quiero remitirme al capítulo 11 nada más, y quiero destacar algunos puntos que nos pueden servir a nosotros hoy día para encontrar un mensaje pertinente para todos. Así que quiero destacar en primer lugar una palabra con la cual Dios conoce a los creyentes. Y nuevamente, el número siempre será simbólico. No es una cosa que, ¿y quiénes son estos dos? Son Moisés o Elías, son fulano o mengano, no, es simbólico. En estos dos testigos se representa la iglesia de Dios de todos los tiempos. Pero quiero que noten, por favor, versículo número 3, cómo el Señor conoce o qué es lo que el Señor demanda de aquellos que ha llamado a que sean sus hijos. ¿Qué dice el versículo número 3? Y daré a mis dos, ¿qué? Esa palabrita. Dios quiere entonces que nosotros, que somos parte de la iglesia de Él, que somos su cuerpo, ¿qué quiere que seamos nosotros, iglesia? Testigos. Por eso se repetirá aquí en el versículo número 4 y dirá, ¿cómo dice en el versículo número 4? Estos son testigos. Vamos al capítulo 1, siempre de Apocalipsis, y vea cómo comienza este libro de Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado ¿qué cosa? ¿Que ha dado qué cosa, iglesia? Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha. Desde el inicio del libro, en el medio del libro, al final del libro, todo tendrá que ver con que el Señor quiere que nosotros seamos testigos. Testigos. Usted conoce la Biblia y la lee la Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice la Escritura? Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿No quiere el Señor entonces fanáticos? ¿No quiere el Señor entonces espectadores? ¿Qué quiere Dios, iglesia? Testigos. La pregunta entonces que esta noche el Espíritu nos hace a todos nosotros es: ¿y ustedes son testigos? Y usted me preguntará, pastor, pero ¿y qué es ser testigo? Testigo es aquel que ha sido impactado por ese mensaje del Señor. Aquel que ha optado por un estilo de vida cristiano. Aquel que radicalmente dice: yo doy testimonio de que Dios puede transformar vidas. Yo doy testimonio. Y siempre en la literatura joánica, vea ahí la primera carta de Juan, capítulo 1. Tanto, fíjese bien, tanto el Evangelio, las cartas de Juan y el Apocalipsis pertenece a un círculo
que de una comunidad específica, por eso se le llama la comunidad joánica. Solo en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en el Apocalipsis tienen un tipo de lenguaje muy particular que es diferente a todos los demás. Por eso, cuando usted estudia tanto el Apocalipsis, no puede obviar ni las cartas de Juan ni el Evangelio de Juan, porque todos pertenecen a lo que vivió una comunidad determinada, a la comunidad que se le llama la comunidad joánica. Y como es parte de lo mismo, capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Juan, me va a decir que es ser un testigo. Y mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos, atención, ¿qué es lo primero que hace un testigo? Lo que hemos oído. Eso es lo primero que hace un testigo. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Soy testigo yo, entonces mi primera característica es que yo debo oír, que yo debo alimentarme, que yo debo escuchar, que yo debo siempre llenarme de lo que Dios me dice, que siempre debo de estar oyéndolo. Eso hace un testigo. El testigo se viene a alimentar. El testigo viene a través de sus oídos a llenarse de lo que Dios tiene para él. Eso es lo que hace un testigo. La segunda cosa que hace un testigo, mire ahí lo que dice siempre el versículo 1. Primero, lo que hemos oído. Segundo, lo que hemos visto con nuestros ojos. En otras palabras, el testigo es aquel que está impactado. ¿Por qué está impactado el testigo? Porque ve lo que Dios ha hecho. Miren, ¿cómo creen ustedes que la gente que miraba hacer milagros a Jesús, cómo creen que quedaba? Impactadísima. Es como que usted vea un accidente y delante de usted ocurra una circunstancia así fuera de lo normal, y usted oyó y usted vio, y cuando llegó a su casa llegó a ser testigo de todo lo que ha visto. ¿Se entiende eso, hermano? Mira vos, te voy a contar lo que acabo de ver y de oír. Vieras lo que pasó ahí, un accidente, y pasó esto y que lo otro. Ese testigo queda impactado. Pues aquí el testigo es aquel que está impactado porque oye la palabra de Dios y porque ve lo que Dios ha hecho en su pueblo. Tercero, el testigo no solamente oye, no solamente ve, sino que el testigo también lo que hemos, ¿qué dice el texto? Contemplado. Las maravillas de Dios. Dice el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Contemplar, wow. Yo contemplo lo que Dios hace porque yo soy un testigo de Dios. Yo doy testimonio de las maravillas que Dios hace. Y finalmente, dice Juan, el testigo no solamente es el que oye, el que ve, el que contempla, sino que también el testigo es lo que dice el versículo al final: y palparon nuestras manos. El testigo entonces es aquel que ha experimentado el poder de Dios, aquel que ha vivido en carne viva el poder de Dios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que usted ha vivido de parte de Dios? Si no lo apagan el ventilador, hermanos, puede ser que ocurra algo por ese ruido, el motor. El testigo es aquel que experimenta el poder de Dios en su vida. Yo quiero preguntarle a usted esta noche,
esta no es una cuestión de que le contó el pastor, le contó el sermón, le contó, no. Si usted se pone a hacer un análisis y usted puede recapacitar, miren hermanos, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Por eso podemos decir lo que nuestras manos han palpado. Y eso es el testigo. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque yo lo he oído, yo lo he visto, yo lo he contemplado y yo mismo lo he palpado. Yo mismo he sido sano de parte de Dios. Yo mismo me ha hecho un milagro el Señor. Yo mismo me he dado cuenta que aunque nadie daba nada por mí, el que me sacó de las tinieblas, el que me ha hecho andar algo, una situación, es el Dios omnipotente. ¿Y qué es lo que te pide Dios? Que seas su testigo. Que seas su testigo. Ahora bien, aquí viene la parte fea. ¿Y cuál es la parte fea? Que ser testigo no es fácil, hermano. Ser testigo no es algo como dice la juventud, es bien chiche. No. Ser testigo involucra ciertos sacrificios, ciertos problemas. Vaya de nuevo conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Dice el versículo 7. ¿Lo tiene conmigo? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿qué va a hacer la bestia? ¿Ves lo que le pasa a los testigos? Claro, la bestia, ¿qué quiere? La bestia no quiere tener testigos. La bestia no quiere que usted se comprometa, porque el testigo es aquel que está comprometido. El testigo es aquel que toma el mensaje de salvación y aquel que está dispuesto incluso a ofrendar su propia vida por la causa de Cristo. Por eso es que el pasaje nos dijo, miren el versículo 8 que leímos, sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Fue qué cosa? Eso es el testigo. Usted es un testigo, es alguien que está comprometido con la causa del Señor. Pero hoy que tenemos en la iglesia, gente que no quiere compromiso con Dios, gente que todo quiere al suave, ¿va? No, si es que esto es un compromiso, hermano. Algo que usted tome realmente en serio. Quiere trabajar por el Señor, pues usted sí que va a ser un testigo. Pero como estamos en el siglo en el que hay que estar ahí contemplando a la gente, y uno tiene la culpa por criar cristianos de papel o de azúcar. No le estoy diciendo lo que le hacían a los cristianos del siglo I, pues. Delante de los papás asesinaban a los hijos por ser creyentes. Así que lo mirasen y que fuesen un espectáculo. Por eso Pablo va a utilizar una categoría que dice: nosotros hemos venido a hacer espectáculo. Pero mire, con todo y eso, estos cristianos siguieron adelante, y gracias a ese compromiso y gracias a que ellos fueron testigos, hasta el día de hoy nos llegó el evangelio, ofrendando su propia vida, viendo cómo mataban a sus propios hijos, siendo asesinados ellos públicamente, y sin embargo siguieron adelante a pesar de pelear contra la bestia. Y usted, ¿por qué ya no va, hermanita? Ay, es que me han hecho un chambre. Dios guarda, hermano. Y eso le llama guerra contra la bestia a usted. No, un testigo es aquel que está comprometido. Un testigo es aquel que se para y dice: yo no estoy aquí para que el Señor venga y me tenga cómodo. No, yo estoy aquí para trabajar en la obra del Señor, en el reino de Dios. Para eso es un testigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Díganme. Ah, no, pero la bestia, ¿qué quiere? Él no quiere testigos. Él quiere gente que llegue a las iglesias y que ahí esté tranquilita, ¿va? Marcos 1. ¿Qué es lo que quiere la bestia? Miren, yo espero que aquí no haya ninguno. Marcos capítulo 1, versículos 21.
¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que la bestia quiere. Y entraron en Capernaum. ¿Lo tienen, iglesia? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor? En otras palabras, daba testimonio de la palabra, predicaba con autoridad. 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde había? En el culto, en la iglesia. Quiere decir entonces que ahí no había testigos, ¿va? Había endemoniados. ¿Y qué estaba ahí la bestia? ¿Cómo estaba? Contenta. Porque la bestia solo quiere que usted, ay, ¿cómo te sentí? ¿Cómo se siente? Se siente bien. Ay, qué lindo, arrurro, mi niño. No, la bestia no quiere testigos. La bestia no quiere gente comprometida con el reino. La bestia quiere gente que sea susceptible y que, ay, es que hay mucho calor en esa iglesia, yo mejor ya no voy. Eso quiere la bestia. Ya cuando comienza una persona a comprometerse, va a tomar radicalidad por el evangelio y a decir, yo quiero trabajar por el reino de Dios, yo quiero ser testigo de Dios, ahí ya entonces la bestia comienza a hacer guerra contra los testigos. Y vuelva a Marcos, siempre ahí conmigo. Había en la sinagoga un hombre de espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Versículo 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Porque cuando tú seas testigo, la bestia te va a hacer una guerra. Todo iba bien en tu evangelio hasta el día que decidiste, hey, voy a comprar una camisa para servir. Ese día comenzó el calvario de problemas para ti. El día que decidiste, me voy a comprometer a esto con Dios, mira, ese día comenzaste a tener problemas con tus hijos. Ese día se te quedó el carro. Ese día te quitaron del trabajo. Ese día te cayó una demanda. No, aquí lo está diciendo. Si solo sos una persona que llega a la iglesia como espectadora, ahí no hay problema, no le afectas a la bestia. Pero cuando ya eres una persona de compromiso, cuando ya eres un testigo del reino de Dios, cuando estás dando testimonio, ahí entonces la bestia te hace guerra. Y dice el pasaje, hermanos, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice? Y los vencerá y los matará. Y es aquí donde llegaban los cristianos de este siglo, a veces perdiendo la fe y diciendo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué si el Señor está con nosotros? ¿Por qué está permitiendo todo esto? ¿Por qué si Dios está con nosotros? ¿Por qué están asesinando a tanto creyente? Si Dios está con nosotros, ¿por qué el imperio se está sobreponiendo a todo? Tranquilo. Usted puede sentirse como medio muerto cuando es testigo de Dios. Cuando está dando testimonio de la palabra, puede estar amenazado, puede estar y usted siente que ya no hay ánimo, que ya no hay aliento, que ya no hay fuerzas. Y aquí viene la tercera y última parte de mi reflexión. Cuando un testigo ya no soporta más, cuando un testigo se siente como muerto, dice el versículo 11 del capítulo 11, pero después de 3 días y medio, ¿qué dice su Biblia? Después de 3 días y medio, ¿qué dice su Biblia, iglesia?
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La bestia piensa que va a destruir a los testigos de Dios, a los que dan testimonio, pero se equivocan. Dios no es un Dios que deje tirados y muertos a sus testigos. Dios es un Dios que infunde aliento y da vida, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vida. Gloria al Señor. La invitación en esta noche, iglesia, es: ya no siga siendo un creyentito del montón, conviértase en un testigo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que yo voy a comunicar. Eso es lo que yo voy a decir. Yo no quiero ser un cristiano de esos que solo llega al culto, que qué bonita la alabanza, que voy a comprometerme con el reino de Dios. Que me va a venir la bestia a hacer guerra, sí. Que me puede derribar, sí. Pero no me preocupo, porque el que me va a dar espíritu de vida, aliento de vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Queremos, buen Dios, ser testigos tuyos. No queremos, al igual que la sinagoga que describe el Evangelio de Marcos, ser creyentes cómodos pero endemoniados. Ser creyentes cómodos, pero la bestia está contenta con entretenernos. La bestia está contenta con hacer de nosotros personas sensibles, que se molesten por cualquier cosita y huyan, y su llamado quede tirado y el evangelio ya no siga adelante. Con eso está contento la bestia. Pero la bestia se enoja cuando hay alguien que radicalmente dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido dar testimonio. Y sabe, no nos quedó el tiempo, pero el testigo no solamente es alguien indefenso. El testigo es alguien que tiene poder. No poder propio, porque el único poderoso es Dios. El testigo, por eso dice Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos. El testigo tiene poder para transformar. El testigo tiene poder para ver las maravillas de Dios. Por eso, iglesia, hay que ser testigos. Hay que dar testimonio de la palabra, aunque eso signifique tener guerra contra la bestia, aunque eso signifique tener miles de obstáculos. Yo sé que usted conoce esta alabanza, la vamos a cantar despacio. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo. Si otros se apartan, si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. Yo no lo haré. No vuelvo atrás. Queremos ser testigos tuyos, Dios.
Y esta noche, si hay alguien que quiera tomar la decisión de recibir ese evangelio, esa palabra, ese mensaje, levante su mano si quiere aceptar al Señor. ¿Habrá alguien esta noche que quiera aceptar al Señor como su Salvador personal? Este es el momento. Reciba a Jesús. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.